Hace tiempo que vengo prometiéndoles empezar a mostrar las entrevistas que tengo guardadas a diferentes personajes, expertos, testigos de todos los viajes que he hecho por todo el continente. Me pareció muy bueno empezar con una entrevista completa con Jorge Polanco, el piloto, el protagonista del caso Bariloche. Es una entrevista de más de media hora en donde lo que yo les recomiendo es que se sienten, que se busquen algo para beber, algo para comer y disfruten. La entrevista no está cortada, solo recorté algunas cuestiones técnicas de acomodar un micrófono o algo así, pero lo que yo quería era que pudiesen ver todo el material completo, porque cuando terminamos haciendo un documental se usan fragmentos muy breves y nunca tenemos un testimonio completo. ¿Qué es lo que voy a empezar a ofrecer en este espacio dentro de mi canal? Tener estos fragmentos, estas entrevistas completas para que puedan disfrutar a cada uno de estos protagonistas. Nada, espero que les guste y quédense hasta el final de la entrevista porque en el final Jorge Polanco va a hacer un dibujo de lo que él cuenta que vio ese 31 de julio de 1995 sobre el aeropuerto de Bariloche. Espero que les guste y si les gusta dejen comentarios, pongan me gusta, síganme y vamos a seguir subiendo muchísimas más de estas entrevistas. Bueno, empecemos hablando, contame qué estabas haciendo ese día, a qué te dedicas, por qué ibas a Bariloche. Bueno, esa tarde Jorge Polanco tenía unos cuantos años menos, ¿no? Estamos hablando del año 95, y en ese momento, como piloto profesional, estaba volando en lo que se llama un avión, el Boeing 727. En ese momento era uno de los aviones muy modernos y con una capacidad de pasajeros muy importante y con un alcance muy importante. Comenzamos ese día, el vuelo era a Aeroparque, ciudad de Bariloche, e íbamos con alrededor de 130 pasajeros. Bueno, como es de conocimiento público, obviamente, nadie podía esperar que ese día nos suceda lo que nos sucedió. Bueno, nadie podía creer qué es lo que... No, bueno, obviamente, como te decía al principio, ese día teníamos asignado un vuelo a la ciudad de Bariloche con una cantidad interesante de pasajeros. Bariloche había tenido, semana anterior al 31 de julio, que es la fecha que ocurrió este evento, había tenido ya un evento muy similar con cortes de energía, a los que muchos se lo atribuían a la nevada. En ese momento nevó también mucho en Bariloche, pero ya había habido comentarios de que algo había sucedido ante la eventual aparición de un objeto no identificado. Nosotros comenzamos el vuelo esa noche con el primer oficial, Carlos Dortona, y el ingeniero de vuelo, Jorge Allende, y en la cabina también iba un cuarto piloto que iba como extra tripulante a buscar a su hijo a la ciudad de Bariloche. Prácticamente en la mitad del vuelo, allí digamos lateral Neuquén, nos informan a través de la radio de que había habido un corte de energía en la ciudad de Bariloche y que era probable que tuviésemos que esperar, lo que también me hacía pensar que si no podía aterrizar, tenía que asegurarme la operación, y procedí a preguntarle al primer oficial y al técnico de vuelo si la reserva de combustible que tenía, para hacer un cálculo a ver si podíamos esperar o nos volvíamos directamente a Aeroparque. Mientras hacíamos todas esas cuentas, nos vuelven a llamar otra vez del control de Ezeiza y nos dicen que nos comuniquemos con la torre de Bariloche, que el inconveniente habría sido solucionado. De esa manera procedemos a comunicarnos con la torre de Bariloche,
ya que nos comunican que se había solucionado el problema. Efectivamente, Bariloche nos dice, acabamos de tener un corte de energía en toda la ciudad, pero el aeropuerto está capacitado, preparado para operar con un grupo de energía propio para estos casos. Lo hemos puesto en servicio, está en funcionamiento. Una vez que aproxime y aterrice, vamos a cortar la energía y cambiarla nuevamente a la energía general, que es la de la ciudad. Bueno, muy bien. Nos autorizan el procedimiento de descenso y cuando llegamos a la vertical del aeropuerto y comenzamos a hacer lo que se llama la maniobra de alejamiento, ahí es donde nos llama la atención una luz. Esa luz estaría ubicada a las 11, o sea, la posición de agujas del reloj a las 11, a nuestro frente. Le pedimos a la torre de Bariloche que nos informe si tenía algún tránsito o algún tráfico reportado. Nos dice que no tenía conocimiento de ninguno. Y estando a 11 millas, ya en alejamiento, próximo a volver para iniciar lo que se llama la aproximación final, con el primer oficial empezamos a hacerle señales de luces. Y la luz, de ser una luz brillante y ancha, de pronto, como contestando a las luces que nosotros prendemos y apagamos del avión, de pronto hace esto y se queda finita y chata. Entonces, nos sorprende realmente, pero también en ese momento el copiloto me dice, tenemos que virar. Y yo dejo de mirar digamos, a la luz y comenzamos a hacer un viraje. La luz nos queda a la derecha, digamos, fuera de la trayectoria del avión. Circunstancialmente en ese momento dejo de prestarle atención a eso y me concentro en la operación del avión, en la aproximación, y cuando interceptamos lo que se llama el ILS, el localizador para aterrizajes de precisión en Bariloche, escucho a mi lado, por parte del primer oficial, que dice, che, ¿qué es esto? Y yo, como estaba con la vista puesta en los instrumentos del avión, pensé que alguno de los que estaba atrás le estaría haciendo alguna broma. No lo asocié en ese momento con nada de lo que era esa luz. Levanto la vista, miro hacia mi derecha y sí veo ahí bien claro una nave acercándose paulatinamente para formarnos en la aproximación y en el descenso. La determinamos bien el tamaño porque prácticamente ocupaba todo el ancho de la ventanilla del 727 de la cabina de comando y se acercó paulatinamente hasta formarnos prácticamente en la punta del ala. Podría decir bien que, y con un diámetro de casi 30 metros, toda oscura, la nave era toda oscura, tenía como unos reflejos, un verde muy, muy especial, y sí era llamativamente, o sobresalía en la parte superior, tenía todo como un color anaranjado, así como, y pareciese que tenía una cadencia de respiración, ¿no? Como si una masa, algo respirara, como si la luz respirase. Eso siempre me llamó mucho la atención y me quedó se me fijó mucho esa imagen de esa nave. Le pido al primer oficial que le informe a la torre de que teníamos una nave, y el torrero nos contesta de que él ve una luz pero no sabe de qué se trata. A todo esto tenemos que confirmar que arriba nuestro, esperando en la vertical del aeropuerto para aterrizar después que nosotros lo hiciésemos, había un avión militar de la Gendarmería Nacional con 2 pilotos a los cuales después yo conozco y que además eran pilotos con muchas horas de experiencia y con quien después realmente
ellos nos cuentan, estaban en un lugar privilegiado, hay que reconocerlo, porque estaban en el balcón de lo que estaba sucediendo. Continuamos la aproximación con el ovni formando al lado. Requerimos al hombre de la torre información, él dice que no vio una luz, pero no sabe de qué se trata. Y en un momento, cuando ya estábamos muy cerca del aterrizaje, a unos 4.800, casi 5.000 pies, muy cerca, de pronto se produce ese corte de energía. Y Bariloche queda totalmente a oscuras, el aeropuerto, ¿correcto? Queda totalmente a oscuras. En ese momento es cuando nosotros, los que volamos y trabajamos en este medio, sabemos que se produce la maniobra de escape, una aproximación frustrada. Bueno, se hace la maniobra acelerando los motores al máximo, cambiando la actitud del avión para que vuelva a ascender, y se le pide en este caso al primer oficial que venía asistiendo que suba a la posición del flap del avión y luego el tren de aterrizaje. Iniciamos esa maniobra y no le podemos comunicar absolutamente a nadie, quiero esto que quede en claro, lo que íbamos a hacer, porque al cortarse la energía no hay manera de hablar con la torre ni que la torre hable con nosotros. El aeropuerto quedó en pane total. Hacemos el escape y cuando estamos ascendiendo para una altitud en la cual yo pensaba que tenía que ir hasta determinada altitud, porque obviamente había otro avión militar esperando para poder aterrizar, el ovni, en algún momento, después que nosotros comenzamos la maniobra de escape, se traslada a una velocidad fantástica en línea recta hacia el centro del lago del Nahuel Huapi y luego asciende a la altura que yo pensé que tenía que ir. Pero lo pensé yo, no se lo dije a nadie. Bueno, iniciamos ese viraje, ascenso y viraje, y cuando estoy virando, lo detecto en el centro del viraje nuevamente, lo vuelvo a ver. Y yo para mis adentros pensaba, nos está siguiendo, ¿qué querrá? O sea, uno piensa mil cosas y la verdad que uno puede tener controlado sus emociones, pero realmente era preocupante, porque en un principio uno lo vive como si fuera un sueño y después se da cuenta que es una realidad. Y la realidad era que estábamos con un avión de 70 toneladas, con 130 pasajeros, y el escenario era real, estábamos en Bariloche. Y bueno, nivelamos a 10.000 pies y comenzamos el viraje para volver al aeropuerto y el ovni queda debajo nuestro y nos empieza a acompañar nuevamente hacia la vertical del aeropuerto. De ahí, desde la vertical del aeropuerto, el ovni sale también a una velocidad fantástica hacia el lado del Cerro Otto y desaparece. Nosotros procedemos a hacer el aterrizaje, hacemos nuevamente toda esa maniobra de aproximación y llegamos a la plataforma del aeropuerto y la verdad que nos quedamos todos callados, ¿no? Estábamos muy ensimismados con lo que nos había tocado vivir. De pronto abre la puerta de la cabina el comisario, el señor Jorge Nogueira, y me informa que estaba el jefe de aeropuerto al pie del avión que quería subir si lo autorizaba, que estaban todos muy nerviosos. Bueno, efectivamente sube el jefe de aeropuerto, abre la puerta de la cabina, se mete dentro del avión y lo primero que nos dice, si nosotros habíamos visto lo que había sucedido. Digo, bueno, no solo lo vimos, lo vivimos. Y que, bueno, entonces me dice que por favor necesitaba que yo le haga un informe por escrito de la situación, de lo que había acontecido, de lo que había sucedido. Entonces nos pide que lo acompañemos a operaciones del aeropuerto y ahí nos fuimos enterando de otras cosas que nosotros obviamente desconocíamos, porque
todo lo que pasa. Nosotros nos dimos cuenta de lo que nos pasaba a nosotros arriba del avión. Y después nos fuimos enterando de lo que sucedió en el aeropuerto, que cuando se vuelve a cortar la luz, el grupo generador se detiene abruptamente como si hubiese tenido una aceleración y una demanda de energía muy brusca, echando humo, y que muchos de los instrumentos de la torre que quedaron electromagnetizados, o sea que se los destruyó esta nave. Bueno, hago un informe y a los 5 minutos entran los 2 pilotos del avión de gendarmería que aterrizaron detrás nuestros, y uno de ellos me manifiesta: si quiere le cuento, me dice, cuando usted hace escape y el ovni va detrás suyo. Digo, por favor no me cuente más nada, digo, pues todavía estoy temblando. La realidad es que fue muy preocupante, porque uno se está enfrentando a cosas desconocidas. Bueno, y dejamos un informe, charlamos con los 2 oficiales, 2 altos oficiales de gendarmería, intercambiamos información para poder charlar con tiempo todo esto que nos tocó vivir, y después de dejar el informe, nosotros volvemos al avión y comenzamos el vuelo de regreso a Buenos Aires. Yo debo reconocer que el estado anímico en el que uno queda después de un evento de este tipo es como, yo siempre digo, cuando alguien tiene una descompostura, un ataque de hígado y queda prácticamente agotado, como si me hubiesen sacado toda la energía. Era una cosa realmente llamativa. Todo el vuelo de regreso fue así, en la cabina prácticamente ni se hablaba, estábamos todos como cansados, como que nos hubiesen chupado toda la energía. Y bueno, después yo llego a mi domicilio como a las 3, 4 de la mañana, y a las 7:30 de la mañana me despiertan de las radios, porque esto se empezó a comentar en las radios, en Bariloche, y empezaron los medios. Y después fue realmente algo que me llamaba la atención, porque fue muy difícil mediáticamente pararlo o taparlo. Y contrariamente a lo que muchos piensan o dicen, bueno, fuiste un elegido. Le digo, yo no creo que haya sido un elegido por esto. Creo que yo ese año tuve un avistaje el 6 de febrero de ese mismo año, esto fue el 31, y después al otro año, el 11 de agosto, tuve otro avistaje con otro tipo de avión en la ciudad de Trelew. ¿Y cómo fueron los otros 2 avistajes que tuviste? El del 6 de febrero fue con una nave, nos avisa un control que debajo nuestro había una luz, que había un objeto, nosotros veíamos una luz y ellos veían un objeto, que nos venía acompañando, veníamos desde Río de Janeiro, nos venía acompañando de hace 10 minutos. Y efectivamente yo me inclino y lo veo ahí abajo, que venía volando abajo nuestro. Y el de Trelew, el 11 de agosto del 96, fue después del despegue. De sur a norte, por delante, nos pasa una luz bastante grande y bien cerca, que en ese momento al otro piloto que venía conmigo, digamos, lo sacó un poquito de lugar, ¿no? Lo incomodó y se sintió, lo excitó mucho. Y quiero ser honesto, porque después de haber vivido todo esto del 31 de julio del caso Bariloche, me prometí a mí mismo no hablar más de este tema, porque fue algo que muy difícil que todo el mundo entienda, saturan la gente, y entonces lo primero que le dije al copiloto, le digo, si hablas de esto lo voy a negar a muerte, y se terminó el episodio acá. Y efectivamente, yo creo que fui muy duro con él, pero yo ya venía de 2 cosas, no quería más de eso. En el caso de Bariloche, ¿tuviste algún tipo de imperfección o algo extraño en todo el instrumental del avión? Sí, cuando se produce el corte de energía, nosotros no tenemos lo que se llama recepción de ningún tipo de equipamiento terrestre,
pero sí nos quedó una sola radiobaliza, que era la Radio Bariloche, que no sé por qué yo ese día la sintonicé, fue lo único que me quedó, digamos, como referencia para hacer lo que se llama el escape, y no irnos hacia el lado de la cordillera, y una vez que bloqueábamos esa antena, poder virar hacia el lado del lago. Después, el resto de los equipos al avión no lo afectó, simplemente dejó todo el aeropuerto sin energía, lo que se llama un dark hole, un verdadero agujero negro, porque Bariloche está en un agujero negro, y menos de noche. Pero esa tarde o esa nochecita había muy buena visibilidad, y que eso también lo da el hecho de que estuviese nevado. Entonces, ese reflejo blanco deja vislumbrar bien la forma, tamaño, por ejemplo, en el caso del objeto, que nosotros lo tuvimos bien visualizado. O sea, era imposible equivocarse con la forma, el tamaño, los colores, lo que estábamos viendo. ¿Tuviste miedo en algún momento? Sí, en todo momento. Contámelo. Contame, sí, porque mi pregunta no sale. Tuve miedo, sí, el miedo existe. El único problema del miedo en nuestra profesión, como en la de cualquiera que hace algo que no es tan común para nosotros, para los seres humanos, es el hecho de que estábamos frente a algo que realmente desconocemos, y que una cosa es que te lo cuenten y otra cosa cuando lo ves ahí. Ahí es un flash en la cabeza donde uno piensa, esto no me está pasando, me voy a despertar, es un sueño, y no te despertás nunca y sigue pasando y lo tenés ahí. Pero si todo ese temor lo podés manejar y nunca perdés el control, eso es lo más importante. Pero miedo se tiene, y que no tiene miedo, miente. ¿Es común entre los pilotos tener este tipo de experiencias? ¿Qué te fuiste enterando después, aparte? Porque me imagino que habrás empezado a ser un referente. Sí, tuve la suerte de que muchos colegas después me manifestasen que habían tenido, algunos de ellos, quizás no avistajes así tan cercanos, pero que los tuvieron. Y indudablemente estoy seguro que mucha gente lo calla, porque te diría que hasta ese entonces estaba hasta visto como una cosa anormal o mal visto. Yo sinceramente, quiero ser honesto, nunca dejé primero de manifestar lo que vi, segundo lo hacía con total convencimiento y tranquilidad, y tercero que no necesito convencer a nadie de que yo vi algo. El que lo quiera escuchar, que lo escuche, habrá gente que lo habrá vivido, pero yo sé que era bastante negado el tema. Y esa era mi segunda pregunta, ¿qué pasaba con las autoridades, por ejemplo? Porque hay muchos pilotos que yo he escuchado, no, yo no digo nada porque tengo miedo de que me revoquen la licencia. No, en el caso particular mío yo reconozco que pasaron 2 semanas del evento, y precisamente con el responsable de cuidarnos la salud y toda la parte psicológica, que es el gabinete responsable que estaba en manos de la Fuerza Aérea, yo llamé, tenía gente, profesionales conocidos, y me dijeron, nos gustaría que vengas a contarnos personalmente, porque la verdad que estamos todos, queremos saber, queremos escucharte, porque ellos confiaban en que yo era una persona que no les iba a contar nada inventado, ninguna cosa. Y realmente fue así. Hay más gente creyente de este tema de lo que muchos piensan. Y gente en niveles políticos muy altos y en niveles, yo tengo en particular tengo algo con la parte judicial, donde me reuní en ese momento con varios jueces que a mí me llamaba la atención, que estén tan metidos en el tema. ¿Consideras que es un peligro este fenómeno para la región? ¿No? ¿Por qué? No porque además hoy, así como nosotros tenemos una serie de equipamientos que nos permite detectar otro avión cuando está en un curso que puede ser peligroso para nosotros,
cualquiera de esas naves, sin ponerle nombre, cualquiera de esas naves, estamos hablando de tecnologías mucho más desarrolladas que las nuestras, tienen control absoluto de lo que está pasando. Y además se manejan con reglas o leyes físicas que nosotros no manejamos. Porque hacer un giro a 90 grados a cerca de 3.000 kilómetros y a 90 grados ascender, no hay cuerpo en la Tierra que lo resista, no hay ninguna tecnología que lo pueda hacer, al menos por todo lo que conocemos hasta ahora. Inclusive la tecnología que ha dado a conocer Estados Unidos, que con sus razones ha ocultado durante mucho tiempo. Eso te iba a preguntar, si consideraste o pensaste en algún momento que podía tratarse de alguna tecnología terrestre secreta. No, porque si fuese así, me tendría que creer aquello de que soy un elegido. Me lo venían a mostrar a mí a las 8:30 de la noche en Bariloche. El gobierno americano, vamos a ponerle, se gastó 14.000 millones de dólares para desarrollar una aeronave, me lo va a venir a mostrar a mí a Bariloche a las 8:30. ¿Con qué objetivo? Si tienen la base en Estados Unidos, donde hacen todas sus pruebas, y precisamente lo que no quieren es que la gente conozca la tecnología que hay. Nos enteramos muchos años después que tenían aviones que superaban 3, 4 veces la velocidad del sonido, que volaban a altitudes que no le entraban al ser humano en la cabeza, como en el caso del SR-71. Era un avión espía, pero era un avión de un tamaño que era avión, no era un ovni. Y esto de lo que estamos hablando era un plato volador, era un ovni, era redondo, tenía forma, tenía brillo, arriba tenía luces naranjas que lo hacían, parecía que tuviese una cadencia de respiración, en fin, era algo bien diferente. ¿Qué crees que estaba haciendo ahí? ¿Por qué te acompañó? Bueno, yo me entero mucho tiempo después de algo muy particular. En el avión nuestro, en ese vuelo en particular, iban más de 30 y tantos físicos a una convención muy importante de física en Bariloche. Y yo no creo en las casualidades, no creo en las casualidades. Creo que si ellos se manifestaron de alguna manera es porque querían que alguien se entere. Y además estamos hablando de físicos que iban a una reunión muy importante en ese momento, ahí me dijeron, y se reunían, nos enteramos después de esto. Pero creo que efectivamente querían mostrarse, así como lo han hecho en todo tipo de manifestaciones. Cuando los seres humanos hacemos manifestaciones del manejo de la energía nuclear, ellos han aparecido siempre, y no es casualidad. ¿Has estado en presencia, por ejemplo, de objetos voladores no identificados, pero identificables, no sé, por ejemplo, aviones ilegales o cosas así? ¿Es normal ver ese tipo de cosas en los cielos? Sí, eso se puede. Contámelo, por favor, que mi pregunta no sale. No, bueno, es que, a ver, hoy, hace muchos años, los aviones ilegales, se pueden ver muchos aviones volando en la frontera de Argentina. Todo eso está asociado con el contrabando, antes estaba asociado con el contrabando de cigarrillos, ahora está asociado con el contrabando de drogas. Y perfectamente uno puede saber o distinguir cuando ve que algún avión está haciendo alguna maniobra para aterrizar en algún campo, que efectivamente no es un avión de un estanciero. Y efectivamente nosotros desde aviones comerciales, volando en ciertas zonas, a veces hemos escuchado algunas conversaciones que nos llamaban la atención. No hay manera de confundirlo eso. Y hay zonas donde efectivamente el norte argentino nuestro es muy vulnerable a todo eso. ¿Qué tiene de ventaja que el testigo sea un piloto, alguien que trabaja mirando al cielo desde una perspectiva
Y es como que alguien que está durante toda la vida sentado en una ventana, en un edificio, con una visión durante tanto tiempo, sabe lo que está viendo, porque ya lo ve desde hace mucho tiempo. No hay posibilidad de que se confunda con una luz, con una forma. No existe esa posibilidad. Si bien puede haber, pero lo nuestro, en el caso particular nuestro, fue muy puntual, porque además está hecho desde un avión militar que estaban arriba nuestro, desde tierra, del personal del aeropuerto y desde el avión. ¿Cómo haces para que desde 3 áreas, formas diferentes de visualizarlo, se pongan de acuerdo? No hay manera de que nos equivoquemos los 3 con lo que estamos viendo. Hay una anécdota que ahora me acabo de acordar, que es cuando tratan desde el aeropuerto de reconocer quién era cada una de las luces, que les piden que muevan las alas o que apaguen y prendan luces. No, no es así. En realidad los que nosotros hacemos un juego de luces con el ovni sería, y él en un momento es cuando reduce el ancho de la luz y se queda una luz chatita y fina. Pero porque nosotros hacíamos con el avión, le prendíamos y apagamos las luces. Y él nos contesta haciendo esto. Sería, entiendo yo, sería su respuesta, ¿no? Modificando el ancho y de la luz. ¿Qué pensás que fue? Y eso, era una nave. No hay ninguna opción que sea otra cosa, era una nave. Ahora, ¿quién, cómo, de qué manera? Bueno, hay 2 cosas que llaman la atención. Primero, que indudablemente afectó a Bariloche, a su grupo generador, lo cortó, destruyó todo lo que eran el equipamiento de la torre, magnetizó su equipamiento y se adelantó a todo lo que yo pensaba. Eso es lo llamativo. Porque yo, cuando se corta la luz, dije, voy a hacer escape, pensé, voy hasta los 10.000 pies, voy a tratar de no superar esa altitud porque está un avión de gendarmería. Y él lo hace al instante detrás mío, por debajo sale a una velocidad fantástica hacia el centro del lago y asciende a 90 grados. Entonces, no puedo decir qué es, pero sí lo que veo, lo que hizo, y que además estamos frente a algo que es inteligente. Y me contás que después te llamaron de la NASA para pedirte... Sí. 6 meses después me contacta gente de NASA para pedirme una charla, una entrevista. Y viene a colación de lo que vos recién contabas, que yo me entero cómo trabajan ellos, gente que está preparada y obviamente para sacar información. Y lo primero que me dice, comandante, nosotros estamos siguiendo de cerca su caso hace mucho tiempo, nos llama mucho la atención. Pero además, usted desde el primer día hasta hoy nunca se apartó de lo que declaró. Y eso es lo que lo hace creíble, porque la mayoría, o hay mucha gente que vio una luz y después asevera haber visto el plato volador y después asevera haber visto seres que podía verlo a través de una ventanilla y después o sea, como nadie le puede poner freno, siguen hacia adelante dice, entonces, usted nunca se apartó de lo que dijo el primer día, está todo... Y eso habla de la seriedad con que hizo el informe. Me enteré el año pasado, en un programa de televisión aquí en Argentina, hay un libro donde hay varios capítulos y la Fuerza Aérea Francesa, en un informe muy importante, releva todo este caso Bariloche como el caso más importante en Latinoamérica, para ellos, obviamente. Y yo no lo sabía, me enteré cuando me dieron el libro. ¿Y qué pensás de todo? ¿Qué es el informe Cometa? ¿El informe? ¿Cometa? Creo que sí, lo tengo en un libro y adentro es de la Fuerza Aérea Francesa, es un informe bastante bien trabajado.
Y creo que, bueno, como yo no me quedé tampoco prendado de la investigación del fenómeno ovni, simplemente lo asimilé, me pasó y seguí caminando por la vida, y el que lo quiera escuchar, que lo escuche, y el que no, no me transformé en no necesito convencer a la gente de lo que me pasó a mí, porque me pasó, punto. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pero y cuando hizo luces, ¿cómo quedó? ¿O ahí solo veías luz? Quedó una luz. Sin ventanillas, y esto todo color, todo oscuro o negro. ¿Y cómo veías la forma? ¿Se reflejaban los Se bordes? veía perfecta la forma, el perfil se veía bien porque estaba, como había nieve, es como poner ahora acá arriba algo, el blanco te ayuda mucho para definir bien el perfil. Como estaba todo nevado se veía perfectamente, eso ayudó mucho.